El video de hoy es la conversación que mantuve con Adrián Bernabeu, donde hablamos desde el proceso para publicar su libro hasta dónde estará Bitcoin en el futuro cercano. Adrián es la persona que está detrás del canal de YouTube Bitcoinismo, también fue el director del documental Inconfiscable y por supuesto es el autor del libro Bitcoinismo, la era de la riqueza inconfiscable, libro publicado por la editorial Deusto en 2024. Adrián, bienvenido al canal, de verdad es un honor tenerte por aquí. Es un honor estar aquí, CryptoPanel. Muchas gracias por invitarme. Adrián, para dar así un poquito más de contexto a las personas que no te conocen y contar un poquito tu experiencia y formación, por lo que leí, has sido profesor de criptoeconomía en la Universidad de Miguel de Cervantes, has sido ponente en Adopting Bitcoin en El Salvador, también estuviste en el Watch Out Bitcoin hace unos años y por lo que vi, este año vuelves a estar en Madrid. Has dado charlas en universidades de Costa Rica, Ecuador y cada rato estás de invitado en las televisiones de españolas. ¿Cómo conseguiste esto? O sea, ¿cómo fue tu introducción al público? O sea, ¿cómo saliste a la luz ¿Cómo sería? pública de como Bitcoiner? Bueno, en realidad hace bastantes años que obviamente estoy en el mundo, pero en el mundillo de Bitcoin, en todo el ecosistema y demás, pero no como una cara visible. Sí que es cierto que en 2017 empecé a hacer un meetup muy conocido en Madrid, en el que bueno, venía bastantes Ujú, personas a eventos en los que organizábamos con diferentes ponentes, con invitados de todo el mundo. Y ahí empecé a tener una cara un poquito más visible, aunque todavía, no era demasiado reconocido, y también, se fue muriendo ese meetup, básicamente porque conlleva un trabajo enorme y a pesar de que, había muchísimas personas involucradas, era el meetup más grande de todo el bueno, en ese momento hacíamos todo temas de criptomonedas en general, no solo Bitcoin. Y bueno, yo también fui aprendiendo durante todo ese proceso y más aún cuando llegó pues el 2018, 2019, ese bear market, pues la gente también ujú, dejaba de venir a los eventos. Ya sabes que mucha gente sí. se interesa cuando son los bull runs, cuando son los máximos históricos, y cuando el mercado está bajista, pues la gente pierde interés. Y bueno, y a partir de ahí, pues también empecé a participar en ciertas formaciones, también relacionadas con estos meetups, pues la gente nos pedía formarse de manera más profunda. Y a partir de ahí, pues también empezaron a interesarse instituciones. Hemos hecho también, hablo en plural porque en ese momento teníamos una empresa relacionada con el Ujú, mundo de la formación y luego empecé a ir por mi cuenta a nivel más individual y ahí pues también fuimos ayudando a empresas más grandes, a instituciones, también algunas que no puedo nombrar, pero son multinacionales con las que hicimos colaboraciones o formaciones internas, tanto para bancos como para aseguradoras, instituciones más grandes y luego, pues también, tanto universidades como otro tipo de entidades, pues se han ido interesando, ¿no? En el mm, mundo poco a en poco, el tema. y a partir de ahí, en realidad, con el nacimiento del libro, con la publicación de Bitcoinismo, con Grupo Planeta y todas las, pues, exposiciones que hemos estado haciendo y presentaciones, pues, ya ha sido un boom más grande, digamos. Mm. Adrián, en tu web comentas que desde pequeño siempre tuviste interés por las tecnologías y por la economía. Esto, por lo que leí, te llevó a descubrir Bitcoin en 2014. ¿Cómo ha cambiado tu visión de Bitcoin desde ese momento hasta hoy? Wow, muy buena pregunta. La verdad es que, también tiene relación con la respuesta anterior, porque cuando cuando lo conocí, efectivamente, ni siquiera entendía que Bitcoin tenía algo que ver con, cuestiones económicas. O sea, Ujú, directamente las personas que estaban en esa época, en 2014, incluso un poquito antes, pues la mayoría tienen mucha relación con el mundo informático, con el desarrollo web o con cuestiones más relacionadas con la tecnología, ¿no? Entonces, yo cuando lo conocí, no entendía que esto pudiera ser, nada relacionado
economía, con cuestiones monetarias, ni nada por el estilo. Simplemente lo conocí como un token, una cosa que se podía transaccionar en aquello que llamaban la Deep Web, ¿no? Y simplemente Ujú, pues lo entendía como una especie de ficha, ¿no? Como igual que cuando vas a la feria o a lugares recreativos y necesitas esa fichita, ese token para poder jugar, pues así lo entendí dentro de este lugar, ¿no? De ujú, esta Deep Web. Y luego, más tarde, me di cuenta, por ir a eventos y unirme a otras personas que sí que conocían mucho más de este ámbito que yo, pues me dieron luz ante lo que se suponía que era Bitcoin, que yo no había correlacionado. Y más adelante, pues fue el nacimiento de Ethereum mm, bueno, de otras criptomonedas que también hubo mucho revuelo, mucho ruido respecto a estas nuevas tecnologías que incluso podían tener el potencial de mejorar algunas cosas relacionadas con Bitcoin y demás. Pero claro, yo en ese momento, pues a pesar, como no tenía ni idea, como había mucho desconocimiento al respecto, pues mi desconocimiento fue ligado a creerme todas estas narrativas relacionadas con estas nuevas promesas que en realidad pues nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, no venían ni a sustituir a mm, Bitcoin ni a mejorar muchas de las cosas que se supone que Bitcoin ya hacía de manera excepcional y que no son casualidad, y que mm. no son errores, sino que son diseños Sí, sí, hechos adrede por seguridad y por otros aspectos mm, que tú muy bien conoces. sí. ¿Y hay alguna persona o libro fuera del mundo cripto que te haya ayudado a entender mejor Bitcoin? Wow, también muy buena pregunta. Pues Filósofo, efectivamente, economista, una novela, algo que hayas sí. dicho, wow, ¿cómo se relaciona esto con el mundo Bitcoiner? La verdad es que cuando estás con tanto foco en Bitcoin, prácticamente encuentras similitudes en muchos aspectos, ¿no? En cosas cotidianas incluso, en la naturaleza, en cuestiones que no son ni siquiera relacionadas con la economía o con la tecnología o también con la filosofía, ¿no? Por ejemplo, algunos mitos relacionados con la época de Grecia o cuestiones similares, ¿no? En mi libro también hago una analogía con el cuerpo humano, con los seres vivos, cómo se relaciona el sistema de Bitcoin con un ser vivo, pero relacionado con, como me preguntas, con algunos autores muy concretos, pues obviamente los más directos son todos los que tienen que ver con la economía austriaca o Ujú, con la Escuela Económica de Salamanca, que al final, pues, mm, Azpilicueta, Hayek, Mises, Rothbard, todos, bueno, todos los grandes economistas relacionados con esta vertiente más liberal, ¿no? Y luego hay algunos españoles que en realidad también, más o menos de la misma vertiente, pues como Juan Ramón Rayo, Huerta de Soto, mm, Miguel Ancho Bastos. sí, La verdad que siempre me han míticos influenciado ponentes mucho. de la Watch Out. También, pero antes de que existiera la watch out Sí, incluso, sí, sí. o antes incluso de que en cierto modo ellos estuvieran más Mm, involucrados con el ecosistema Bitcoin. Es verdad que siempre se les ha preguntado por ello, pero ellos nunca han estado tan volcados, ¿no? Relacionados con Bitcoin y cada vez pues más, ¿no? Y luego, al final, casi cualquier temática de economía o de historia, porque al final la historia también tiene una correlación enorme con Bitcoin, no solo en cuestiones económicas, sino pues yo en el libro también dedico mucho tiempo a hablar sobre cómo ha ido evolucionando la propiedad, el concepto de propiedad a lo largo de la correcto. historia, o cómo han ido evolucionando pues ciertos hitos que han modificado la humanidad por completo, ¿no? Pues Mm, la edad de los metales, la revolución industrial, no sé, incluso el descubrimiento del fuego, o el descubrimiento del número cero también, ¿no? Son cuestiones que son de la magnitud del descubrimiento de Bitcoin. sí. Sí, a mí me pasa a veces escuchando algún youtuber o algún ponente en alguna, yo qué sé, en las noticias. Me pasó antes o sea, antes de que Mark Vidal o Rayo aparecieran como Bitcoiners, había muchos comentarios de ellos que yo y mi esposa también decíamos, wow, este es Bitcoiner, pero aún no lo sabe.
Exacto. Todavía no lo sabe, efectivamente. Todavía no ha hecho el clic, porque tú dices, wow, es que con esas ideas y con esa mentalidad, o sea, te falta que alguien te lleve de la mano a la puerta de la madriguera, porque ya eres Sí. bitcoiner por naturaleza. Sí, a mí también me hace ilusión, por ejemplo, escuchar no sé si lo conocerás, a José Luis Cava, es un economista Sí, también sí, sí. muy reconocido. Claro, y recientemente, en los últimos años, sí que ha estado cada vez más involucrado con Bitcoin, pero nada, no lo corre para nada, no, de hecho, ni lo entendía ni tenía interés en ello, viene del mundo más tradicional, pero desde hace poco lo ha ido Bueno, entendiendo y me hace mucha él se ilusión que autodenomina especulador del bien. sí, exacto. Adrián, ¿y cómo definirías bitcoinismo? Para ti, ¿qué es? ¿Un movimiento, una doctrina, ideología? ¿Cómo lo defines? Es verdad que lo primero que viene a la mente es más relacionado con una especie de pensamiento o formato, filosofía, pero me gusta más relacionarlo con un movimiento histórico, es decir, una especie de una corriente histórica, es decir, el inicio de una nueva época, de una nueva era para la humanidad, de la misma forma en la que pues, el capitalismo nos modificó reglas en las que los seres humanos o incluso en la que percibíamos la propiedad o en la que entendíamos las relaciones humanas o la cooperación humana, pues del mismo modo, bitcoinismo modifica la forma en la que el ser humano puede relacionarse con la propiedad privada, puede relacionarse con Ujú. el valor, puede pues transaccionar ese valor, puede todo lo que ya sabemos que Bitcoin nos trae, ¿no? Y si alguno no lo sabe, le invito a profundizar en ello porque es apasionante todo lo nuevo que nos trae Bitcoin. Sí. Y entonces, pues todas esas cuestiones, también tener un activo por primera vez en la historia que sea realmente escaso, que traiga la escasez absoluta, ¿no? Que tengamos un Mm, activo que no se puede ir, pues propiedad inconfiscable, tener propiedad incensurable, que es político, pues riqueza que se pueda transferir de persona a persona en el espacio y en el tiempo. O sea, todas estas propiedades, sin duda, desde mi perspectiva, generan una nueva era y esa nueva era es a lo que denomino bitcoinismo. Y me encantaría que se quedara como un nombre que otras personas pudieran utilizar, como un mm. adjetivo a esta era que otras personas pudieran incluir en sus escritos, en sus artículos, en sus libros, en sus ponencias, como referencia a esta nueva era histórica. A este momento que estamos viviendo, correcto. Exacto. ¿Y cómo consigues, Adrián? O sea, entiendo que ese fue tu primer libro publicado, o tenías anteriormente ya algo publicado. Em, Colaboré en un libro que se llama El libro de Satoshi, con más Ok, personas, vale, con me suena, sí, sí. pioneros y referentes, sí, Mm, bueno, que básicamente lo que hicimos fue traducir aquello que se escribió cronológicamente por Satoshi, todos esos ujú. posts Ah, originales todos los para que comentarios eran, ¿no? Mm, sí, en este foro de criptografía, donde la gente, pues, opinaba y donde se empezó a publicar, pues, todo lo relacionado con Bitcoin y los avances y cómo iba evolucionando, pues, todo, ¿no? mm, Los problemas que hubo, cómo se originó el logotipo de Bitcoin, todo ese tipo de mm, cosas bueno, tenemos la suerte de poder tenerlas, las originales, sin que haya habido ninguna modificación correcto. de los textos originales, ¿no? Entonces, simplemente, pues traducir, de hecho, está gratuito, está libre para cualquier persona, si pone el libro de Satoshi, lo puede Mm, descargar de forma gratuita. vale, perfecto. Vale, no, la pregunta es porque, o sea, yo tengo familia que son escritores y Ah, lógicamente la referencia del Grupo Planeta es como es o sea, es la editorial más grande de habla hispana. sí. ¿Cómo consigues una persona, o sea, en tu caso, que una editorial o un grupo tan grande se interese por un tema tan nicho o tan novedoso? Pues fíjate que eres la primera persona que me lo pregunta públicamente y hay algunas cuestiones que me cuesta también decir públicamente porque se escapan de lo tradicional o lo ordinario. ¿Ok? Yo tenía claro Cuéntanos hasta donde puedas, pero me sí. intriga ahora. Sí, pues bueno, está genial porque eso también habla muy bien de ti, de, de tu curiosidad
por saber exactamente. De nuevo, invito a todo el mundo a que, porque muchas veces nos quedamos en el camino solo por pensar que es imposible o que es muy complicado. Y a mí no me gusta cortarme las alas a mí mismo. Ya intentaré hacerlo y si no lo consigo, pues que me lo corten los demás, pero no yo mismo, ¿no? De primeras. Entonces, lo que sí que tenía claro es que si publicaba con una editorial, no quería que fuera una editorial mediocre o una editorial poco conocida o algo por el estilo, ¿no? Si lo hubiera autoeditado o que Ujú. me hubieran servido las herramientas, digamos, y la experiencia de una editorial grande, como en este caso es Grupo Planeta. Entonces, pues dije, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la más grande? ¿Cuál es la que me va a permitir tener una mayor difusión? La que me va también, porque ten en cuenta que yo no soy escritor, como bien sabes, entonces yo tendría que haber pagado, por ejemplo, a una persona que me corrija los textos, que me ayude con todo, ¿no? Con la estructura, con la edición en sí mismo, con todo lo que conlleva escribir un libro y de esta forma, haciéndolo con Grupo Planeta, pues lo tenía gratis incluido, digamos, ¿no? Es una ventaja increíble que se han hecho revisiones de todo tipo, bueno, todo lo que eso conlleva, que es un trabajo enorme. También, pues, tema de diseño gráfico, portada, todo, ¿no? Maquetación, todo ese tipo de cuestiones que se escapan a ser escritor simplemente o a escribir el libro, ¿no? Entonces, ¿cómo fue todo esto? Bueno, fue un proceso estratégico durante mucho tiempo, en el que básicamente no solo pregunté a otras personas que son mis amigos o que conocía de algún evento o en alguna cena, de este tipo, personas que habían sacado un libro con Planeta, preguntarles qué han hecho, cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta. Y resulta que había unos matices que se repetían. Por Ujú. ejemplo, yo imaginaba, antes de preguntar, que un libro simplemente se escribe y luego se manda a una editorial y te lo aceptan o no lo aceptan. Pero esto no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? La realidad es que una editorial como Grupo Planeta recibe muchos libros y obviamente no se los va a leer todos, ni la vamos, prácticamente ninguno, a no ser que sea una excepción, normalmente no se los lee eh, porque sería un trabajo titánico para poder Sí, filtrar sí. los libros. Entonces, lo que hacen es reciben un briefing que le llaman y básicamente es como una especie de resumen con algunos puntos, por ejemplo, quién es el autor, cuál es el índice del libro, por qué esa editorial tendría que editar el libro, es decir, qué es lo que va a ganar la editorial por editar ese libro, cuáles son los motivos por los que el libro es relevante, una pequeña sinopsis. O sea, al final no se extiende más de 2 folios, 2 A4 más o menos, y eso sí se lo leen. Entonces, lo Ok. principal era averiguar qué es lo que ellos quieren leer, qué es lo que ellos quieren ver en ese briefing, qué es lo que ellos buscan y hacerlo de lo más atractivo posible, lo más sexy posible. Entonces, Mm. estuve trabajando en ese documento mucho tiempo, estuve revisándolo con otros expertos para saber si lo estaba haciendo correctamente, con algunas personas que ya habían enviado ese tipo de briefings y así durante mucho tiempo. Y por otro lado, lo que fui haciendo es que la persona que iba a recibir mi briefing ya supiera de mí antes de recibirlo. ¿Y cómo hice esto? Ok. Pues Ujú. hablándole a otras personas que tenían relación con esa persona que iba a recibir el briefing dentro del Grupo Planeta, para que cuando lo reciba, pues directamente no le suene a nuevo, no suene a un desconocido, sino que ya Mm. haya escuchado buenas referencias mías y del libro para poder, para querer editarlo. Y así, esto muy resumido, pero hay muchos más aspectos, ¿no? De O sea, ¿tú puntos lo más. conseguiste o tú fuiste capaz de hacer todo esto, Adrián, sin la figura de un agente literario? O Efectivamente, no hay ningún agente literario, no conozco ninguna, de hecho, no conozco ningún agente literario, ok. y sí, sé que se suele hacer ese tipo de cosas, pero básicamente me monté por mi cuenta esa estrategia y resultó No, que no, fue súper interesante la estrategia que montaste y se ve que tuvo éxito, que funcionó. Qué bueno, de verdad. Adrián, gracias. otra pregunta sobre el mundo editorial. Tengo entendido, no sé si es igual en tu caso, pero que, o sea, en la mayoría de los casos, el autor cobra aproximadamente un 10% de las ventas, ¿vale?
Ujú. el distribuidor un 20, la librería un 30 y la editorial un 40. Al ser al ser Bitcoin un sistema de pagos peer-to-peer, ¿te planteaste alguna vez vender y distribuir tu libro quitando intermediarios o quisiste ir directamente al grupo, o sea, a una editorial grande para asegurarte una buena distribución y estar presente en librerías o te lo planteaste alguna vez? Muy buen punto. Y sí, por supuesto, de hecho era el factor más importante para autoeditar, el poder venderlo de esta manera. Es verdad que es un trabajo no solo también titánico, sino que también te conviertes en otro negocio, básicamente, porque ya te tienes que tú mismo encargar de la logística, de los Mm, envíos, de todo lo que conlleva esa parte que, claro, sería un trabajo a tiempo completo y ningún libro suele ser rentable en sí mismo, ¿no? Entonces, luego me di cuenta de que era un trabajo demasiado grande para el retorno que puedes obtener. Entonces, mm, lo que hice fue pensar en una cuestión intermedia. Es decir, okey, lo podéis buscar. Cuando hice el lanzamiento de mi libro, también inventé una estrategia que básicamente muchos autores no hacen ese tipo de cosas, no simplemente pues lo presentan en un lugar, en un evento presencial y ya está. Pero yo pensé que lo mejor sería hacerlo online, esta presentación, además de muchas otras que ya he hecho presencialmente, pero ujú, el lanzamiento oficial fue online y lo que hice fue estar durante 21 horas seguidas, sin parar, comiendo en directo, sin ir al guau, baño, todo ese tipo de cosas. O sea, todo lo que te puedas imaginar, y sin dormir, obviamente, con diferentes invitados. Vinieron muchos invitados, está todo online en mi canal de YouTube. Y okey, durante este tiempo se podía comprar el libro, obviamente, en Amazon como lanzamiento, pero ajá, también lo que pensé para que se pudiera aceptar Bitcoin, independientemente de que fuera con una editorial, lo único que se me ocurrió fue hacer una pequeña colaboración con Bitrefill y que ajá, Bitrefill, en cierto modo, permitiera tener un pequeñito descuento también para poder conseguir pues pagar el libro en Amazon a través de Bitrefill. Es decir, simplemente, bueno, como bien sabes, se tarjetas puede, regalo, correcto. exacto, comprar Mm, tarjeta regalo en Amazon con Bitcoin y así conseguir el libro pagado en Bitcoin. interesante la estrategia. ¿Y el libro Bitcoinismo está enfocado para no coiners o para bitcoiners que ya tienen algo de conocimiento? Este también es un punto muy interesante al que le di muchas vueltas y era muy complicado. Para mí había varios objetivos, entre ellos, entre muchos de los objetivos que había con el libro, que algunos se han cumplido mejor y otros peor, pero uno de ellos era que el libro fuese lo más atemporal posible. Es decir, que las personas pudieran leer el libro dentro de 3 años, 5 años, incluso 10 años o 20 años, y que el libro siguiera teniendo una consistencia, una solidez, un argumento que sea válido, ¿no? O que al menos no se haya quedado atrás en el tiempo. Y otro de los retos que había y de los objetivos era justamente que sirva para esa persona que no tiene ni idea, que no sabe absolutamente nada, que puede empezar desde cero, pero que también sea interesante en algunos aspectos, obviamente para esas personas que sí tienen un conocimiento más avanzado, pero que hay detalles que desconocen. Mm, Porque hay cuestiones que no puedes no incluir y algunos, como pues personas que ya conocen todo lo que tiene que ver con Bitcoin. Por cierto, no he querido evitar por completo la parte técnica. Ya hay muchos libros muy buenos o algunos de ellos muy buenos relacionados con la parte tecnológica y técnica de Bitcoin. ujú, Lo mío es más relacionado con la parte económica y también filosófica, pero sobre todo comprender el valor de Bitcoin y lo que conlleva a nivel económico y a nivel social ese valor de Bitcoin o esa disrupción de Bitcoin. Y entonces, claro, hay muchos detalles que hay muchos bitcoiners que a pesar de que llevan muchos años, desconocen a lo mejor ciertas perspectivas diferentes o ciertas formas de valorar Bitcoin distintas o las diferencias entre Bitcoin y otros activos, y no me refiero a criptomonedas que también, sino a otros activos de inversión, cuáles son los pros y contras,
por qué, bueno, qué puede suceder con Bitcoin o con un mundo más bitcoinizado, o hacia dónde va Bitcoin, o qué otras propuestas tiene Bitcoin más allá de ser un medio de intercambio, una reserva de valor, o qué otras utilidades puede tener Bitcoin, ¿no? Y seguramente a algunos Bitcoiners pues no hayan pensado o reflexionado demasiado en algunos de esos aspectos que seguro que les puede gustar mucho. O también hacia atrás, es decir, los orígenes de algunas de las ideas pues relacionadas con esto que estábamos hablando antes, pues con conceptos como lo que pensaba Juan de Mariana en un inicio, o algunos otros economistas que descubrieron conceptos muy relacionados con Bitcoin mucho antes, decenas o cientos de años antes del nacimiento de Bitcoin. Y esto también puede ser muy interesante para algunos bitcoiners que sí que conozcan de Bitcoin, pero no de estas cuestiones relacionadas con la historia. Sí, yo creo que siempre, o sea, yo suelo ir a cualquier meetup para de Bitcoin, aunque sean para principiantes, y Ujú. aunque yo lleve varios años dando formación y dando charlas, siempre aprendes algo nuevo. Es como que cada uno como que lo puede enfocar de una manera distinta a lo que tú estás acostumbrado o como lo sueles hacer tú, y dices, wow, sí, o sea, Bitcoin también influye en ese aspecto de la vida o de la economía. O sea, siempre hay algo que el ponente o el autor lo puede personalizar desde su punto de vista. Totalmente. A mí también me encanta ir o repasar incluso esas bases, porque efectivamente ahí es donde reside la mayoría del conocimiento, ¿no? En conocer muy bien diferentes perspectivas sobre la misma cuestión básica, ¿no? Por ejemplo, mi mujer Sí. siempre me dice: Vamos a los eventos y escuchas podcasts que están hablando casi todo el rato de lo mismo, ¿no?" Y en realidad son esos matices muchas veces donde se Sí, sí, encuentran, o sea, siempre se aprende algo. sí, sí, efectivamente. Adrián, ¿y qué crees que le pasa por la cabeza a un no coiner cuando termina de leer tu libro? O sea, porque yo, me ha pasado a mí que, y bueno, y me pasó en carne propia, que cuando entiendes Bitcoin, o sea, ya te replanteas todo. O sea, Sí. del dinero, el trabajo, eh, o sea, la economía, cómo funciona el sistema bancario. ¿Qué crees tú que le pasa por la cabeza a una persona que cierra la última página de tu libro y se queda ahí unos minutos pensando en toda la información que le ha llegado? Pues la verdad que era una de las preguntas que yo más me hacía, y me he inventado también metodologías para poder preguntárselo directamente, ¿no?, a los lectores. No solo imaginarlo, que yo tenía Ok. muchas, bueno, muchas hipótesis, pero en los últimos meses he intentado pues hablar también con los lectores, no solo en los eventos presenciales, sino Ujú. también por email, porque también dejo mi email dentro del libro y algunos me Ok. escriben y hablo con ellos de vez en cuando y demás. Y algunos, hay muchas perspectivas distintas, casi tantas como personas, pero hay muchos que siguen escépticos, es decir, no llegan a ese punto que estabas hablando hace un momento de wow, de descubrimiento, sino que dicen, está bien, me dicen, está muy bien, genial, Ujú. pero sigo con dudas. Em, Hay otras personas que consideran que soy demasiado optimista, también me lo han dicho, que es demasiado optimista el libro. Hay otras personas que también eh, me critican en cierto modo que haya metido un aspecto tan o una vertiente tan política, es decir, como que dicen que se nota demasiado mi perspectiva política, ¿no? Que Ok. yo considero que Mm. es interesante también, que es que, o sea, no me arrepiento de ello para nada. De hecho, cada vez que puedo lo promuevo todavía más. Pero Mm. bueno, hay diferentes, perspectivas, y hay otras personas que efectivamente, sí que, como bien dices, me dan las gracias, me dicen que ha sido, pues, de los mejores libros que ha leído en su vida, o que le ha dado mucha apertura, o que por fin ha podido entender, cuál es el valor de Bitcoin. Es todo ese Mm. tipo de De comentarios feedback. muy positivos, Sí. que hay muchos, Mm. pero sí, lo que me sorprende es que efectivamente hay personas que siguen sin entenderlo o sin quererlo,
sin querer entenderlo o no, o aún No, queda y tiempo yo para creo que que... eso es completamente entendible, o sea, que hayan escépticos o que les Claro. falte un trocito de información para que hagan el clic, pero a ver, Bitcoin es algo tan diferente a lo que uno viene acostumbrado, o sea, Ujú. estamos, desde que nacemos, estamos con el mismo sistema fiat que nadie se lo plantea, nadie se lo cuestiona. Y Bitcoin es una solución o un sistema paralelo tan novedoso y tan diferente que empezar a entenderlo o entenderlo no es leerte un libro. O sea, tienes que hacer mucho más, dedicarle muchas más horas para poderlo procesar toda esa información. O sea, Totalmente, el que no lo ha totalmente. entendido es porque le falta información. Mm. Sí, hay veces que es que también le dedico una parte del libro a explicar esto, en el que tienes que romper con algunos prejuicios o creencias o preconcepciones, y hay personas que tienen demasiado en juego, digamos que tienen lo que se llama un coste hundido. Es un sesgo cognitivo humano que Correcto. básicamente, claro, cuando ya tienes demasiadas, pues no sé, por ejemplo, hay personas que tienen una estrategia de inversión en la que han dedicado 40 años de su vida y ya van a poder jubilarse con esta inversión, ¿no? Y entonces cambiar todo esto es demasiado cambio, Sí, sí. es demasiado riesgo incluso para ellos mismos, ¿no? Mm. El creer que no tiene sentido todo esto y que hay que cambiar el modelo. Hay demasiadas cuestiones que hay que modificar mentalmente y eso Sí, pues es muy complicado. sí, sí, es complicado, es complicado. Adrián, ¿y dónde se puede comprar tu libro? La realidad es que en cualquier sitio donde vendan libros, esa es la gracia también o lo bonito de haber editado con Grupo Planeta, es que principalmente online lo pueden encontrar pues en Amazon, pero también está en FNAC, Casa del Ok. Libro, El Corte Inglés, en todas las librerías de barrio, cualquiera de ellas. Si no está allí físicamente, se puede pedir, se puede Se pide. solicitar. Perfecto, Sí, qué o bueno. sea que realmente está disponible en prácticamente todo el mundo. De hecho, en Amazon, si no me equivoco, reparte a prácticamente todo el planeta. O sea, estés donde Guau, qué estés, bueno. aunque estés en Hispanoamérica o en cualquier Mm. país del ¿Y está en extranjero otros que no. idiomas o solo en castellano por ahora? Esto es un reto, llevan pocos meses, tampoco, bueno, llevamos unos 6 meses más o menos, o un Ajá, poquito más desde que se pero sí, estará en otros idiomas. De hecho, ya me qué han bueno. hecho algunas propuestas de otras editoriales y, bueno, por el contrato que tengo firmado con Planeta, no puedo editarlo con otros, pero sí me han hecho propuestas ya de otras editoriales para hacerlo en inglés y en otros idiomas y estamos en ello. Pero primero también me gustaría hacer un audiolibro y todavía queda mucho trabajo por delante, pero, pero sí, Mm, sí, estará. poco a poco, Segurísimo estará en otros idiomas, qué seguro. bueno. ¿Y qué te motivó, Adrián, a dirigir el documental Inconfiscable? Pues al principio, iba a ser simplemente una especie de tráiler del libro. Es decir, iba a ser un vídeo de unos 5 minutos, 7 minutos. Cuando intenté Ujú, buscar o empecé a trabajar en buscar a una productora muy profesional que pudiera hacer, pues una especie de cortometraje muy breve, estilo tráiler, estilo, sketch, así publicitario, digamos, pues, iba a ser relacionado con el libro. Pero, después, cuando encontré a esta productora, a Teen Ocean, Jordi me dijo: "Guau", le expuse toda mi idea, todo lo que yo tenía en mente, la forma en la que lo quería hacer, y me dijo Jordi: "Guau, esto, no puede quedarse solamente en un vídeo corto. Vamos a hacer algo mucho más grande". Y le dije: "¿Pero a qué te refieres?". Y me dice: "¿Qué te parece hacer un documental?". Y claro, yo no okey, lo tenía en mente, no había pensado en ello y tampoco tenía el presupuesto disponible para poder hacer vamos, un proyecto de esta envergadura, ¿no?, tan grande. mm, Entonces, Jordi me propuso hacer un acuerdo en el que, bueno, flexibilizábamos un poco la forma de trabajo y el acuerdo al que llegábamos, y al final conseguimos hacer, pues, este documental. También, fue, muy complicado poder reunir a las personas, que aparecen, porque hay pues, bitcoiners de Argentina, de Colombia, bueno, de diferentes partes del mundo y personas que, pues, o que están muy ocupadas o que sí, son muy complicadas
de reunir en un mismo lugar, en un mismo momento, que estén disponibles y fue complicado. Entonces, el principal motivante fue el libro, fue reducir, digamos, la información en un mundo en el que ya sabes que a la gente le cuesta mucho leer y le parece más sencillo, pues, escuchar o ver, Verse un la vídeo. película. Sí. Efectivamente, verse la película en lugar de leerse el libro, pues entendiendo este concepto dije, bueno, vamos a facilitar de alguna manera que la gente conozca parte de esta información, porque es imposible resumir el libro entero, solamente hay un breve toque, digamos, para abrir el apetito y para poder profundizar luego en el libro, ¿no? Pero al final acabó prácticamente siendo un producto propio, o sea, realmente no tiene relación con el libro directamente. O sea, al principio iba a ser algo muy relacionado al libro, pero al final acabó teniendo vida propia y siendo pues un documental por sí solo, sin tener relación directa con el libro. Pero el motivante, como me preguntabas, es Ujú. justamente ese, era facilitar el conocimiento a personas que pueden tener pereza a la hora de meterse en la lectura de un libro en profundidad y que esto sea un abrir boca, ¿no? Un primer paso, un primer escalón para luego poder profundizar más. ¿Y dónde se puede ver el documental? Pues lo del documental también ha sido una pelea. Ahora mismo está disponible en YouTube, pero no iba a ser así. Al principio teníamos la posibilidad de hacer un acuerdo con Netflix, que al final acabó rompiéndose, y después llegamos a tener la licencia concedida por parte de Amazon Prime para publicarlo en Amazon, pero hubo una confusión a mitad de camino cuando ya estaba todo aprobado y cuando ya lo iban a publicar. De hecho, nos dijeron que entre 2 y 12 semanas se iba a publicar ya directamente y estábamos simplemente a la espera. Pero se ve que ellos tienen como una especie de mecanismo automatizado para rastrear la red por si hay algún paralelismo o si hay algún o si está publicado en algún otro sitio para que no haya pues una colisión de contenidos, básicamente, o una Okey. superposición, ¿no? Mm. Entonces, por algún motivo, apareció la publicación del tráiler que hicimos en televisión española, que me entrevistaron y pusieron el tráiler Ajá. del documental y estuvimos hablando del documental y demás. Y a ellos les saltó como que había una colisión con esta O sea, que como información. que ya el documental estaba publicado en otro lado. Efectivamente, a ellos les Guau. aparecía como que estaba publicado en otro lugar. Y justo coincidió que es verdad que Radio Televisión Española tiene una sección de documentales. Entonces, para ellos como que tenía aún más lógica que estuviera publicado en Radio Televisión Española, pero no estaba publicado en Radio Televisión. Solamente hicimos este único, bueno, en realidad era publicidad o básicamente, no sé cómo llamarlo, una entrevista relacionada a que les venía bien, ¿no? Para que se conociera más el documental y demás, pero o sea, no lo aceptaron y yo tampoco quise pelearlo y al final dije, bueno, da igual, lo publicamos directamente en YouTube y Mm. que sea accesible para todo el mundo. O sea, está disponible en tu canal de YouTube. Efectivamente, sí. Gracias por la Vale. aclaración. Está No, no, disponible en mi para canal de ponerlo YouTube. luego al final pongo tus redes sociales, el que esté interesado en verlo, que lo recomiendo, ponemos el link al documental. Muchas Adrián, gracias. y volviendo al tema de Bitcoin, o sea, los fundamentales, de las cualidades o características de Bitcoin, para ti, ¿cuál es la más relevante? O sea, me refiero a escasez, incensurable, emisión descentralizada, etcétera. O sea, para ti, ¿cuál sería la fundamental? Pues considero que hay 2 puntos muy relevantes que son los que diferencian, digamos, a Bitcoin de todo lo que ha existido a lo largo de la historia, porque sí hemos tenido, medios de cambio bastante, funcionales, operativos y eficientes. Sí hemos tenido, bueno, a pesar es cierto que no han sido, descentralizados, ni han sido, digamos, tan incensurables o han sido, em, bueno, peer to peer, podríamos decir, pero o sin intermediarios. El oro podría tener parte de estas características que hemos hablado, pero la cuestión es que Ujú. sí que hay un matiz que no ha existido nunca en la historia y que llevamos buscándola desde que el humano es humano, y es aquello que nos proteja
de la pérdida del poder adquisitivo o de no utilizar en este momento temporal aquello que hemos producido, es decir, de poder trasladar ese gasto sin que se devalúe en el tiempo. Es Mm. como dilatar el consumo de aquello que hemos producido a lo largo del tiempo. De no perder el poder adquisitivo, básicamente, ¿no? Y esto lo hemos buscado toda la eternidad, o sea, desde Sí, siempre. sí, Y sí. es verdad que Mm, Bitcoin nos lo permite, ¿no? Bitcoin nos mm, permite con esta escasez absoluta poder tener un activo que sí que nos proteja en el largo plazo, insisto, en el largo plazo, no en el corto plazo, pero sí en el largo correcto. plazo, Mm, y también tener un activo, como decía antes, que no se pueda diluir. Nunca hemos tenido tampoco ningún activo que no tenga la posibilidad de que se pueda producir más, es decir, que tenga la resistencia a la creación o la modificación de la oferta. Y mm. esto es alucinante también, nunca hemos Es tenido único, esto. sí, sí. Es decir, siempre hemos podido fabricar más, producir más o encontrar más unidades y tenemos el primer activo que no podemos modificar la oferta a pesar de la demanda que haya. Esto es Mm, increíble. Y por otro lado, la parte de lo que es la propiedad como tal, que es lo que también hemos tocado un poquito antes, que permitirnos tener esa propiedad que se escapa de la confiscación porque no depende de un correcto. tercero y todo esto, esa parte también me parece extremadamente increíble, ¿no? Mm. Tener un activo también que esté en un dominio nuevo, es decir, que no esté en la tierra, ni en el Sí, sí, agua, en el ni en el, ciberespacio. que viva en el ciberespacio. Esto es también increíble, ¿no? Que sea nativo del ciberespacio. Eso es parte de lo que nos permite justamente que sea más inconfiscable todavía Mm, o que sea más global, que sea más apolítico. Son características que nunca hemos tenido a lo largo de la historia ahí. Y no entender esto es lo que a la mayoría de personas les hace no entender el valor de Bitcoin o pensar que no tiene ninguna importancia o relevancia. mm. Sí, Y en relación a la primera parte de tu respuesta, me recordaste un poco a lo que comentaba Jack Myers en Bitcoin Atlantis hace un año, creo que fue, que Bitcoin, o sea, por las características que tiene, no da igual que seas un billonario, o sea, no puedes hacer más Bitcoin. ujú, Simplemente él dice que Bitcoin está enterrado en el tiempo y tú no puedes hacer nada para que el tiempo pase más rápido. Los Bitcoins salen cada 10 minutos. Cambio, el oro, ¿vale? Está enterrado en la tierra y tú puedes comprar más maquinaria y minar más deprisa o poner más recursos para minar. así es. Pero la escasez de Bitcoin es esa, o sea, que da igual quién seas, tú tienes que esperarte 10 minutos para que se emitan nuevos Bitcoin. Entonces, o sea, Efectivamente, o es sea, un en concepto el, súper interesante. totalmente. O sea, en el oro es verdad que hay un incentivo que crece conforme más sube el precio. Hay más incentivos a destinar más recursos, más tiempo, más maquinaria, más tecnología, más todo para poder extraer de una forma más rápida o para poder encontrar más oro, efectivamente, ¿no? O Mm. sea, dependiendo de la demanda que haya y del precio ascendente, pues tenemos más incentivos a extraer más con mayor velocidad. Pero en Sí, cambio, bueno, pero si se pasan de frenada, extraen mucho, ya, entonces el precio empieza a bajar también. Entonces, ellos, los mineros o las compañías mineras juegan con esa, tienen que saber cuánta oferta de oro poner en el mercado para que el precio no baje tanto. Y Ujú. ellos Así tienen es. el poder de controlar la emisión. Sí, y Y con suerte, bueno, también hay varios conceptos. Uno de ellos es que hay parte de la emisión que se hace en minas ilegales que desconocemos, es decir, no podemos auditar al 100% con total certeza correcto. cuánto oro hay, por lo Mm, tanto, en realidad se desconoce la oferta total real y puede haber aumento de la oferta sin que el resto de las personas lo sepan y esto ahí hay un punto bueno, perverso, digamos, ¿no? Es una sí, sí, sí. especie de es como un efecto cantillón, pero sin que se note, sin que se sepa, ¿no? Es extraño. Sí. Y luego, por otro lado, también puede haber una sobreoferta, teniendo en cuenta que hay más oro, además del que existe en la Tierra, ¿no? Mm, Si la tecnología sigue avanzando y podemos extraer oro
de ciertos satélites, ¿no? De ciertas rocas que hay en el espacio o extraer con la tecnología de una forma mucho más rápida el oro que sigue habiendo en la Tierra o la Correcto. capacidad de fabricar oro de otras maneras, ¿no? O sea, al Bueno, ya final con oro papel fabrican mucho oro también. que no hay oro físico para respaldarlo. Pero bueno. Sí, en ese sentido también podrían hacerlo con Sí, Bitcoin, pero sí, sí, hablando sí, de, pero claro, teniendo en cuenta que auditarlo es el mucho más activo real, sencillo. sí. Sí. Adrián, y durante tu viaje de Bitcoiner, me refiero al proceso al momento desde que entraste por la madriguera, ¿qué errores de novatos cometiste y crees que sean útiles así comentar o compartir para que otras personas no los cometan? Pues no escuchar a las personas adecuadas, por ejemplo, a Criptopanas, que seguro que tienes un montón Muchas de gracias. consejos en tu canal de YouTube que muchas personas deberían revisar y revisar y revisar, porque hay veces que no tenemos en cuenta y conceptos tan básicos como entender bien cómo se autocustodia, porque hay veces que pues, no damos importancia a tener nuestro Bitcoin pues, en un exchange o en manos de un tercero, ¿no? Y esto lo hemos visto con los años y, claro, a la gente o se le olvida o nunca lo ha vivido y por tanto se vuelven a cometer los mismos errores, ¿no? En cada ciclo parece que vuelve a suceder, que quiebra una de estas casas de Sí, cambio o varias y la gente pues vuelve a perder sus Bitcoin. Y esto lleva sucediendo desde Mt. Gox, ¿no? Que fue correcto. ya hace un montón de años, hace más de 10 años. Sí, Y sigue sucediendo una vez más y la gente vuelve a cometer el mismo error y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que nos demos cuenta de que en realidad Bitcoin ha nacido para que seamos autocustodios, que en realidad ujú. nos estamos constantemente intentando que Lo que pasa es volver que estamos al tan mal sistema. acostumbrados Sí, estamos muy mal, sí, que, o sea, no somos adultos pero no queremos ser responsables de nuestras cosas. eso Queremos es. que siempre delegar y que en muchos casos pagar por un servicio de que te custodien tus activos o tener tus acciones en un broker y tienes que estar pagando las comisiones de custodia. No, o sea, en Bitcoin tú puedes ser tu propio banco y te tienes que encargar de tu seguridad, de gestionar tus contraseñas, o sea, de todo lo que conlleva ser tu propio banco. O sea, aportar la seguridad, las auditorías, saber lo que entra, saber los pagos que haces. Tienes que abarcar todos esos ámbitos. Estamos mal Efectivamente. acostumbrados. O sea, la falta de responsabilidad se paga muy cara. Se paga tan cara como poder perder absolutamente todo lo que tienes. Como bien dice Adrián, la autocustodia es fundamental. Por eso aprovecho para meter esta cuña publicitaria. Si estás guardando tus Bitcoin a largo plazo, no los dejes en una hot wallet o en un exchange. Yo uso la hardware wallet Jade, es de Blockstream, es open source, es segura, no es cara y en mi opinión es de las más sencillas y completas. Te dejo aquí el enlace con un 10% de descuento por si te interesa comprarte una. Y otro de los grandes errores, no solo en seguridad en este sentido, Ujú. es también confundir el Bitcoin con las criptomonedas. O sea, es algo que Sí, durante años yo he confundido y también pensar que simplemente Bitcoin es una tecnología que, por lo tanto, como es una tecnología, pues puede ser sustituida, ¿no? Por una tecnología superior y no funciona así. Eso no, no es de esa manera. Y este gran error, pues, me ha hecho también creer que el corto plazo puede ganar al largo plazo también, ¿no? En el mm, sentido de que creer que alguna criptomoneda tiene el potencial o que tiene las capacidades de revalorización o cambiar mis Bitcoin por algunas shitcoins en momentos muy tempranos, teniendo ese error una y otra vez. Pero bueno, es un error que te hace aprender veo que algunas personas siguen también como muy cabezonas Sí, con sí. este A ver, aspecto, que ¿no? yo creo que es algo humano del querer, o sea, la avaricia de decir, wow, no, Bitcoin solo sube, yo qué sé, un 2%, un 5%, yo quiero meter mis fondos en X moneda porque va a ser un por mil y es lo que yo quiero, ¿no? O sea, a la larga te vas a arrepentir. Y eso, yo creo que Sí, todos los Bitcoiners hemos pasado por esa fase
de querer ser traders y querer pegar el También. pelotazo y luego te das cuenta de que, o sea, fue un grave error. Me gusta que digas esto porque es verdad que no es solo apostar o cambiar por otras criptomonedas, sino también el concepto de querer ser trader. Este también es un error clásico y los traders normalmente no son rentables y normalmente nos creemos la excepción. Nos creemos la excepción Mm, de que nosotros vamos a ser los rentables y no funciona no, así tampoco. las Y por otro estadísticas no lado, acompañan ahí. efectivamente, las estadísticas nos dicen que más del 76% de los traders del mundo pierden dinero a largo plazo y probablemente sea más. Entonces, otro de los errores no es solo ser trader, sino también querer obtener más rentabilidad a nuestro Bitcoin. Ya no es solo Mm, cambiarlo por otras criptomonedas o querer hacer trading con el propio Bitcoin, sino creernos las estafas que aparecen una y otra vez sobre plataformas que intentan convencernos de que le demos su Bitcoin para obtener una rentabilidad que al final no sí, es real, ¿no? Entonces, es bueno, lo que tú dices, es la avaricia de mm, querer obtener mayor rentabilidad de algo que ya es extremadamente rentable. O sea, es el activo que más ha crecido vamos, en los últimos años como sí, por sí. ventaja. Entonces, Mm, querer sacar más a algo que ya es rentable de por sí no tiene sentido. Pero las personas no estamos hechas para no hacer, estamos hechas para hacer y pensamos que haciendo más conseguimos más. Y el reto está en aguantarte, en sí, ser capaz de hacer menos. Ese es el sí, reto realmente. Las personas sí. no son capaces de aguantar, de holdear y ya. No, no. Yo tengo un video en mi canal que creo que se llama algo así como que invertir en Bitcoin o ahorrar en Bitcoin es aburrido, porque Sí. no tienes la necesidad de estar viendo el precio, no tienes que estar comprando y vendiendo. No, compras, haces tu DCA una vez a la semana o mensual y te olvidas, no hay más nada que hacer, es dejar que el tiempo pase y ya Bitcoin hará su trabajo. Mm. Pero la gente se aburre y se pone a inventar. O sea, y es una Mm. etapa por la que todos hemos pasado, yo creo. Y ese es el principal motivo por el que la mayoría de personas, aunque lleven muchos años, la mayoría de veces no, y me incluyo, y no hemos sido capaces de aguantar el paso del tiempo de forma que habríamos ganado mucho más Mm. simplemente comprando y ya. Sí, sí, Pero sí. durante ese proceso hemos Pero hecho muchas tonterías, es lo que muchas dices tú, cagadas. que estamos hechos para hacer cosas y Sí, no sabemos esperar. Mm. sí. Y en tu caso, Adrián, ¿llegaste a perder sats alguna vez por un robo, por un hackeo, por negligencia tuya? Sí, muchas veces, no tanto por hackeos o por robos, porque normalmente creemos, o sea, la mayoría de personas, sobre todo al inicio, piensan que hay un riesgo en que alguien entre a su ordenador o a su smartphone y le robe las claves, y le robe Ujú. y eso no suele pasar. Lo que más suele pasar son, como tú bien dices, negligencias o ingeniería social, que básicamente Ok. nosotros somos los que al final acabamos cediendo de forma casi voluntaria, o sea, no voluntaria, pero sí, por nuestro propio pie, Sí, sí, al hacker, ¿no? voluntariamente engañados. Voluntariamente engañados, exacto. Y claro, a mí esto nunca me ha pasado, pero sí me ha pasado, pues, lo que estábamos hablando antes, perder sats por, entrar en ICOs, o sea, en ICOs de estas en las que te prometen, cosas increíbles y luego no a ningún sitio, o por probar en plataformas extrañas que se supone que dan más rentabilidad o cosas de este tipo, sí que he perdido mucho haciendo ese tipo de cosas. Mm. Vale, esto va muy bien, se relaciona mucho con la siguiente pregunta, que era que cuando uno empieza a ser bitcoiner o va aprendiendo poco a poco sobre este nuevo mundo, pasa por varias fases o etapas, que es el shitcoiner, el trader, el evangelizador, que va contándole a todos sus amigos y familia sobre Bitcoin. Luego pasas quizás por el formador, que te pones tú, como estoy yo ahora de voluntario en algunos grupos de meetups dando charlas sobre Bitcoin. Orange peleando negocios.
y luego a lo mejor te aburres o ya ves que, como lo que ha pasado en Francia recientemente, varios secuestros relacionados a bitcoiners y tú dices, no, no, ahora ya es momento de low profile y mantenerme un poquito alejado del ecosistema. Son muchas fases o etapas por las que los bitcoiners pasan. ¿Tú cuáles recuerdas o en qué experiencias o anécdotas tienes de estas fases, Adrián? Pues la verdad que me veo reconocido en muchas de ellas y por supuesto, seguramente en tu caso también ha sido el proceso de todas ellas. Te iba a preguntar cuáles son las que van posteriores a las que has nombrado, Va. pero sí que seguramente tanto en tu parte como en la mía tenemos ese dilema de la última fase que comentabas, en la que, claro, me siento casi en obligación, en un deber social, por, mm, por divulgar de alguna manera o hacer accesible este conocimiento. Ujú, Básicamente también, y que no parezca solo que es algo altruista, que sí, pero no es solo por altruismo, también hay una parte egoísta, porque a ninguno nos gustaría vivir en un país o en un planeta en el que todo el mundo esté mal. Vas a estar tú correcto. también mal. Entonces, de Sí, forma sí, al vivir egoísta, en comunidad claro. a todos nos afecta. Claro, entonces yo también prefiero que a la gente le vaya bien, porque a mí también me va a ir mejor si a la gente le va bien, si la gente vive bien, Mm, si no se empobrece y no vive en un infierno, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos mucha suerte de tener este conocimiento y de haber vivido en este momento sí, de la historia y de tener la accesibilidad también, o las posibilidades de, pues de vivir este momento histórico que es, ya digo, para mí es uno de los momentos históricos que recordaremos toda la humanidad a lo largo de la existencia como un hito tan relevante como el descubrimiento del fuego, la escritura de Gutenberg, o sea, la escritura o la el invento. máquina de Gutenberg, ¿no? O cualquier, Mm, mm, realmente hay, o la creación de Internet o cualquier avance que haya modificado por completo la historia de la humanidad. Entonces, claro, somos contemporáneos de vivir esto y casi que me siento pues obligado en cierto modo a difundirlo. a Pero seguir por otro lado, divulgando. como claro, pero como tú bien dices, pues también conlleva, no solo un sacrificio, un tiempo y un riesgo Tiene que sus a riesgos, sí. veces sí, y a veces dudamos, ¿no?, de ello. Seguramente tú Mm. también tengas este dilema. Sí, sí, sí. O sea, no, a mí me encantaría, o sea, lo que pasa que ya yo pasé por esa fase de evangelizador y hay momentos que te das cuenta de que hay personas que no están preparadas todavía, Ujú. que, o sea, ya Sí, no ya llegarán no a podemos Bitcoin, dedicar pero no todavía podemos no. dedicar nuestro tiempo a gente que no quiere tampoco aprender. Exactamente. Yo Y tampoco voy por el bar, diciéndole a la gente, intentando convencerles, claro, de claro. Y luego, o esa sea, fase no. no somos un esquema de marketing multinivel de que tenemos que estar buscando más afiliados que compren, que consuman no, o sea, Eso es. no ganamos nada directamente porque el negocio de abajo acepte Bitcoin, ¿vale? Sí, puedo ir yo a consumir ahí y pagar en Bitcoin, muy bien, pero, ¿sabes? No es que yo acumule más puntos con mi esquema piramidal, no, o sea, no va Sí. de eso. Adrián, ¿y hay planes de escribir un segundo un volumen 2 del libro o de la continuación del documental? Tengo uno en mente, tengo un libro en mente, efectivamente, pero como realmente es reciente, es muy reciente Bitcoinismo, quiero todavía darle mucha más Hmm, difusión, visibilidad, también lo que hablábamos hace un rato, pues traducción del libro. Todavía, por ejemplo, solo este año ya voy a ir también pues a la BitConf en Argentina, a Adopting Bitcoin en El Salvador, a okey. México también, bueno, Mm, a Guatemala. Todavía me queda mucho viaje para difundir también el libro por diferentes partes del mundo y también pues la parte del audiolibro, las traducciones, vale. como había dicho, y aún queda Mm. mucho trabajo para Bitcoinismo. Sí, No sí, sí, quiero, sí, no. no quiero abandonarlo tan pronto, aún me queda mucho y luego ya pasaremos a otra fase, si es que realmente me quedan fuerzas, porque tampoco tampoco lo sé, porque ni vivo de esto, ni me da de comer,
ni, como tú bien dices, no hay ningún negocio, digamos, de multinivel ni cosas parecidas que me Exacto. alimenten en este sentido. Entonces, Sí, sí. pues al final conlleva mucho esfuerzo, trabajo y poca remuneración o prácticamente nada. Ujú. Sí, no, la vida del escritor no es tan bonita como parece, ¿no? Mm. Adrián, si pudieras viajar al futuro cercano, más o menos 2030, ¿dónde crees que estará Bitcoin? No me refiero a precio, sino Ujú. a nivel de adopción o reservas en bancos centrales, moneda de curso legal, o sea, ¿cómo te lo imaginas tú que estará pasando en 2030? Pues si me lo hubieras preguntado hace 2 años, 3 años, seguramente no habría acertado en lo que hay ahora mismo, porque va mucho más rápido de lo que consideraba. O sea, sí que es cierto que imaginaba que en algún momento, pues, los países se irían dando cuenta del valor de Bitcoin, irían, pues, tomando cartas en el asunto, implicándose, pero no imaginaba que fuera tan rápido, a tanta velocidad y de forma, como está pasando ahora mismo, ¿no? Mm, Entonces, lo que sí que tenemos claro es que las monedas se van a seguir devaluando, el fiat va a seguir perdiendo valor, eso va a incentivar a que la gente en la necesidad, pues, busque, ¿no? Y agudice el ingenio para encontrar nuevas soluciones y Bitcoin, pues, sin duda es una de estas soluciones, más próximas para la mayoría de personas o más accesibles para la mayoría de personas. Entonces, pues, la adopción seguirá creciendo. Si los países siguen siendo incompetentes y siguen haciendo lo que han venido haciendo hasta ahora a lo largo de la historia, pues, Bitcoin seguirá creciendo en adopción y los países también querrán ir adoptándolo en esa guerra, digamos, no tanto bélica, sino en la competición por adquirir el activo más preciado que hay en el planeta. Entonces también habrá esa lucha, no solo por adquirir más Bitcoin, sino por atraer también a personas relacionadas con este mundo, ¿no? mm, Porque de la misma forma en la que atraer riqueza es algo positivo, ¿no? No solo adquiriéndolo de forma directa, sino también atrayendo a personas que tengan esa riqueza para enriquecer, correcto. tu Mm, país. Y pasará también al revés. Habrá lugares en el mundo en los que, pues, no acepten ese tipo de personas mm, y tampoco de tecnología, y de instituciones, ni nada por el estilo, y eso les va a hacer entrar en una espiral de destrucción que les destruirá como países, igual que hemos visto mm. con otros lugares. Entonces, es interesante, sea para un lado o para otro, sea de una forma u otra, a mí me parece apasionante. Sí me gusta mucho tener los ojos bien abiertos hacia dónde se va modificando la geopolítica, la economía, Ujú. todo. Y más que predecir muy a largo plazo, porque 2030 me parece, bueno, son 5 años, tampoco es tanto, 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 pero intento no predecir tanto a largo plazo, más que estar muy actualizado, muy culturizado y tener Mm, mucha capacidad de adaptación. Creo que esa es mm. la virtud más grande que podemos tener, Sí, la capacidad de poder adaptarnos rápidamente a los cambios, porque es increíble cómo se modifican las cosas de forma tan extremadamente rápido y prácticamente somos a veces incapaces de predecir la locura del mundo o incluso la los movimientos ilógicos, porque es que a veces son incomprensibles totalmente. sí. Entonces, pues, Mm, creo que lo mm. más interesante es estar activos y Alerta. Sí, alerta, sí. sí. Adrián, para terminar, ¿qué le respondes a un no coiner que dice que ya es tarde para entrar a Bitcoin? Esta es una cuestión que ha sucedido desde el inicio más inicial de Bitcoin. O sea, todos hemos tenido esa Mm, sensación, incluso el que conoció Bitcoin al primer año. O sea, que es una sensación, muy habitual. Entonces, le diría que no es el primero que lo siente, que ujú, puede verse reconocido y que investigue que ha sido así a lo largo de toda la historia, y que si es algo que realmente mm, está pesado para el largo plazo. Es algo
que solamente llevamos un año desde que los países están empezando a querer involucrarse, de que solo llevamos 2 años o casi ni eso, 2 años o un año de largo desde que depende de, bueno, desde el 2024, desde que las instituciones están intentando introducirse y 2000 y Los poco más, ETFs. Mm, claro, de los ETFs y poco más desde que los países también se están involucrando. Entonces, realmente es solamente el inicio de que los grandes estén tomando cartas en el asunto. Entonces, eso es solo el inicio de todo, ¿no? O sea, antes, hasta hace poco, solo había frikis informáticos, gente muy loca y personas que no tenían eh, como aversión al riesgo. sí, Y para realmente para darse cuenta de que es el inicio, hay un ejercicio muy sencillo, no hace falta que nos crean a ninguno de nosotros 2, sino que ajá, simplemente salgan a la calle y pregunten a la gente: "¿Quién sabe qué es Bitcoin? ¿Quién conoce correcto. Bitcoin?". Simplemente: "Oye, ¿tú sabes lo que es Bitcoin?". Y: "Oye, perdona, ¿y tú sabes lo que es Bitcoin?". Que le pregunten a la gente más cercana que tiene, a sus amigos, o si está Sí, muy sí, metido en el mundillo, que pregunte en la calle, en un bar cualquiera, y se va a dar cuenta de que hay un porcentaje altísimo, prácticamente todo el mundo, que desconoce o que jamás ha tenido Bitcoin o que no sabe, o al revés, que incluso está en contra de Bitcoin, ¿no? también. Entonces, eso hace que sea mucho más inicial todo esto. Todavía es temprano, claro que sí. Todavía es temprano. Adrián, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Criptomonas. Me gusta mucho que tuvieras estas preguntas ya replanteadas y ha sido diferente a otras entrevistas que he tenido, Me así que te alegro, lo me alegro. agradezco. Mm, Gracias por la entrevista y gracias por este espacio y de mucha verdad. suerte con tu canal de YouTube y con todos los proyectos que hagas. A partir de ahora siempre tendrás aquí a un amigo para ayudarte en lo que haga falta y espero Muchísimas gracias. que podamos Ah, seguir haciendo seguimos un en camino. contacto, claro que sí. Un Vale. abrazo muy fuerte y gracias por todo. Para quienes estén viendo esto, si quieres profundizar en todo lo que hemos hablado, les recomiendo que consigan el libro Bitcoinismo, que está disponible en las librerías y plataformas online. Y por supuesto, sigan a Adrián en su canal de YouTube y redes sociales, que las tienen aquí en pantalla. Si este video te aportó conocimiento o algo de valor, no te olvides de dejar un comentario, compartirlo, darle un like o simplemente suscribirte al canal, que es gratuito. Y si quieres experimentar la filosofía de valor por valor, puedes enviar algunos sats a la Lightning Address que tienes en la descripción del video y en este código QR y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.